Fíjense, en función de las reflexiones que ustedes están haciendo, estamos hablando de la enseñanza espiritual correspondiente al Señor Shiva como deidad. Y una de ellas es la renuncia, el aprender a renunciar a cosas que nos alejen de Dios, ¿okay? De forma muy general. No es renunciar a todo, porque si hay cosas que no nos alejen de Dios, pues no tenemos que renunciar, pero aquellas que sí lo hagan, tenemos que aprender a decirnos que no. Y ahí entra un tema bien importante, ¿okay? Que no es desconocido, parece una locura espiritual, pero inclusive hoy en día la ciencia moderna lo sabe que es necesario hacerlo, y es aprender a postergar, ¿okay? Nuestras gratificaciones. Voy a ampliar un poquito más el tema. Cuando se habla de postergar en las gratificaciones instantáneas, tenemos que saber el por qué. Vamos a verlo un poco también desde la parte espiritual, porque en eso estamos, haciendo nuestras reflexiones sobre la parte espiritual. En la vida, todo lo que hacemos tiene consecuencias, absolutamente todo. Y no es lo que hacemos del verbo hacer, de crear algo concreto, de hacer algo en concreto. Puede ser un hacer, un sentir emocionalmente, puede ser un pensar, puede ser un omitir. Todo lo que nosotros hagamos, repito, hagamos con el término amplio de hacer, tiene consecuencias. Cuando nosotros vamos a medir las consecuencias, puede tener consecuencias positivas, vamos a decir que puede tener consecuencias neutras, y vamos a decir que tiene consecuencias negativas. El postergar las gratificaciones instantáneas, el aprender a decirnos que no es que siempre nos vamos a decir que no, es que debemos de darnos ese espacio de tiempo para evaluar lo que queremos hacer, cuáles son las consecuencias que nos puede traer. ¿Okay? Consecuencias que pueden ser consecuencias a nivel espiritual o consecuencias a nivel mental, emocional, energética, de bienestar o a nivel orgánico. Es así de sencillo. Voy a poner un ejemplo trivial. Cuando a mí me provoca comer carbohidratos, una torta, un refresco, yo debería posponer esa gratificación que me va a dar ese hecho de comer algo. ¿Para qué? Para no comérmelo. Por lo menos para evaluar cuándo te lo vas a comer, cómo te lo vas a comer, si te va a hacer daño, si no te va a hacer daño, si estás a lo mejor en déficit calórico y lo puedes comer, lo que sea. Después que tú evalúes, después que no te fuiste de bruces comiéndote algo, sino que lo evaluaste, tú ves si las consecuencias van a ser negativas, pues no lo haces, y si las consecuencias no son neutras, o inclusive pueden ser positivas, pues lo haces. Pero es así de sencillo, es así de trivial. Es simplemente darte el tiempo necesario, ¿okay? Negándote las gratificaciones instantáneas. Fíjense que uno lo que se termina negando no es en sí la gratificación, sino lo instantáneo. ¿Okay? Te niegas lo instantáneo de la gratificación para darte tiempo y poder sopesar las consecuencias. E inclusive en nuestra parte religiosa, vamos a poner la parte cristiana, la parte católica. Muchas veces cuando oramos pedimos a Dios que no nos dejes caer en tentación. ¿Okay? Eso tiene que ver con lo que estamos hablando, tiene que ver con el hinduismo, tiene que ver con la neurociencia hoy en día, de postergar las gratificaciones. Pues obviamente que sí. Lo que en la neurociencia hoy en día se plantea como un hecho verídico y verificable, la espiritualidad lo ha sabido desde siempre. Solo que es triste que tengamos que esperar que la ciencia lo diga para nosotros hacer caso y beneficiarnos. Pero no importa. ¿Qué significan las tentaciones? ¿Qué es una tentación? Algo que me atrae y que casi que yo no puedo evitar caer en ella. ¿Okay? Algo que me va a dar un disfrute, una satisfacción y yo no me puedo resistir. ¿Cómo se llama eso? Gratificación instantánea. Eso es gratificación instantánea, eso no tiene otro nombre. Las tentaciones son iguales a gratificaciones instantáneas.
Y cuando pedimos a Dios, ese es el gran problema, cuando pedimos a Dios que no nos deje caer en la tentación, parecería que Él es el que tiene que hacernos no caer en la tentación. Él tiene que evitar que nosotros caigamos en la tentación. No, esa es la parte discutible. Quien tiene que hacer el esfuerzo somos nosotros. La tentación no termina siendo el diablo. La tentación no termina siendo hacerle daño a alguien. No, la tentación son el buscarnos gratificar constantemente de nuestra experiencia terrenal. Eso es una tentación, ¿okay? Gratificación instantánea. Y no caer en la tentación no es no disfrutar, sino no hacerlo de forma instantánea. ¿Okay? Nuevamente, si lo enfoco a nivel desde biológico hasta espiritual, es evaluar, antes de hacer algo, evaluar cuál es la consecuencia o cuál puede ser la consecuencia de esa tentación, de eso que me gusta y que yo me veo invitado a asumir, casi que sin pensar. Posterga eso, piénsalo y después ve si lo puedes asumir o no lo puedes asumir. O sea que la renuncia que presenta el señor Shiva desde el hinduismo es siendo absolutamente espiritual, ¿okay? No está exento de la renuncia a nivel físico, orgánico, mental, porque estamos hablando también de renunciar en buscar siempre tener la razón, por ejemplo, en simplemente discutir las cosas que no necesitan discusión, es en reaccionar de una forma violenta. La parte emocional también, tenemos que aprender a renunciar a aquello que nos va a traer frustración. Y la parte energética no es solo desde un contexto espiritual. Acuérdense que la espiritualidad te invita a la mayor integralidad, a atender a la integralidad de tu ser con toda la seriedad posible. No es solo eso, sino también es a nivel de qué cosas te pueden alejar a Dios o qué cosas no, porque hay una realidad. Si tú te afanas por vivir gratamente, y no quiero decir que no se haga, si tú te afanas a vivir gratamente por tus asuntos terrenales, tú vas a invertir toda tu vida allí. Eso no está mal, si Dios no estuviera esperando que parte de tu vida se la entregues a Él, se la dediques a Él. El problema es que la gente no sabe cómo. Ese es otro asunto. ¿Ok? Ese es otro asunto. Pero vivir intensamente, buscando gratificaciones a nivel terrenal, ¿ok? En el físico, mental, emocional, de bienestar, no estuviera mal, ¿okay? A pesar de que no mediríamos las consecuencias y también a nivel terrenal tenemos consecuencias de no pensar lo que nos agrada antes de hacerlo. No estaría mal si Dios no estuviera esperando que parte de nuestros recursos, y eso es nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra vida, lo estemos también dedicando a Él. ¿Okay? Esa es la parte interesante. Pero repito, la noción de la renuncia a nivel del señor Shiva, que enseña el hinduismo, tiene absolutamente todo que ver con el postergar las gratificaciones instantáneas, que la neurociencia ya sabe que hace cambios cerebrales que te son beneficiosos para el futuro, y tiene mucho que ver con nuestro cristianismo, con las tentaciones en las cuales tenemos que evitar caer. No estamos hablando de cosas diferentes, ¿okay? Estamos hablando siempre de lo mismo, ¿okay? Por eso es que nosotros, en principio yo, desde mi enseñanza, la que yo les brindo a ustedes, estamos buscando integrar, inclusive la ciencia, ¿okay? E inclusive la medicina, con la parte energética, con la parte espiritual, con todo, porque somos seres integrales y no hay cosa que en la espiritualidad sea cierta y en lo terrenal no, somos seres integrales y eso hay que verlo así.